Y bueno, vamos a llamar a la mesa a todos los facilitadores. Finalmente vamos a hacer una mesa conjunta y dirigiremos algunas de las preguntas que nos han ido formulando durante todo el día de hoy para todas las sesiones. Así que, por favor, todos los facilitadores que han estado durante la jornada de hoy, si son tan amables de acompañarnos a la mesa. Gracias. Bueno, vamos a ir respondiendo con algunas de las preguntas que nos han ido sugiriendo también desde la sala. Son preguntas directas, guiadas, para intentar dar respuesta. La primera de ellas va dirigida hacia Moisés Sánchez, del 112. ¿Cuáles son las más, nos preguntan, que de ese 20% de llamadas no procedentes al 112, cuáles son las más habituales en las que deberíamos trabajar en educación con la ciudadanía para disminuirlas y trabajar en la sensibilización? Bien, nosotros de la llamada procedente pillamos lo que consideramos emergencia, urgencia priorizable y consultas técnicas, que en muchas ocasiones esas consultas técnicas terminan requiriendo la participación de alguna agencia para poderle dar respuesta al ciudadano. Luego hay un batiburrillo que nosotros clasificamos como información, que son llamadas que vienen dirigidas al servicio, pero que no nos compete a nosotros dar respuesta. Es decir, hay muchísimas llamadas que tienen que ver con ordenanzas municipales. Yo sería muy aventurado por nuestra parte terminar asesorando a un ciudadano sobre cuestiones locales, porque puedes meter la pata y lo que se puede hacer en La Laguna a lo mejor no se puede hacer en Agulo o viceversa. Por lo tanto, hay muchas llamadas de ese tipo. Y luego informaciones referidas al mundo mundial, o sea, que no tienen nada que ver con la emergencia, desde la hora que pasa la guagua, si el perro tiene que llevar el bozal, pero un verdadero disparate. Y cuando hablamos de un 20% parece poco, pero si lo extrapolas a 4.000 llamadas diarias, el 20% son unas pocas. ¿Qué sucede? Que la filosofía que tiene nuestro servicio, y finalizo, no es la de despedir directamente al ciudadano y decirle, eso no es aquí. Como ocurre en algunos lugares del mundo mundial, a que se le ocurra, por ejemplo, llamar al 911 de Estados Unidos para decirle de que hay un escape de agua de una alcantarilla, probablemente el operador no dé tráfico a esa llamada. No me voy muy lejos, llame a Madrid cualquiera de ustedes para notificar que hay una farola fundida. Yo ya sé la respuesta del Servicio de Emergencia de Madrid. Te despiden automáticamente y te derivan a tu ayuntamiento o a tu corporación local. En Canarias se ha mantenido una filosofía de atención al ciudadano, pero que son llamadas que son muy variopintas, que no tienen nada que ver con la emergencia y son de información por falta de conocimiento de los ciudadanos o porque, también lo digo aquí, falta estructura en el ámbito local de apoyo a la ciudadanía después de las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde las administraciones locales cierran y no saben a dónde llamar a los ciudadanos para una información que no es una emergencia. Y muchas de esas llamadas consisten en eso. Gracias, Moisés. Espero que se dé acabada esta pregunta. Yo creo que estaba dirigida, aunque pone a todos los ponentes, creo que podría ir dirigida al señor Carlos Martínez Esquivel, en la que nos dice, se echan falta referencias a emergencias marítimas, como contaminaciones marinas, por ejemplo, siendo un archipiélago. ¿Qué pasa con el PECMAR? ¿Queda anulado por el Plateca en la nueva actualización? Buena pregunta. Vamos a ver, el PECMAR que se hizo en su momento lo hizo la Consejería de Medio Ambiente y como contábamos en la reunión es del año 2000, antes del 2007. Y ese fue uno de los problemas que tuvimos en su aplicación. O sea, el PECMAR no se llegó a publicar en el boletín, pero es que también es verdad que la ley de Canarias de Seguridad de Emergencias es del año 2007 y el PECMAR, que se elaboró en aquel momento, no estaba establecido la obligatoriedad de que se publicasen los planes. Pero no obstante, es inoperativo en cuanto que fundamentalmente es una emergencia que traslada al ámbito de la Consejería de Transición Ecológica, probablemente. O sea, y en ese sentido lo que venimos aplicando cuando se produce un episodio de contaminación marina es el Plateca, que al fin y al cabo reside la dirección de la emergencia en la propia administración competente en protección civil, la Consejería de Política Territorial. Esa sería la realidad. Que en un futuro, pues yo imagino que una vez pasemos o podamos desarrollar, dado, como contaba, el tema de que tenemos 4 años para ir desarrollando los planes específicos, se vayan aprobando las directrices básicas, pues tendremos que plantear, los planes especiales, perdón, tengamos que hacer un plan específico de contaminación marina, pues probablemente también es una normativa además que fue extraída de todo lo que es el ámbito marino, fue extraído de la protección civil, tiene su normativa específica.
en el ámbito marino, pero bueno, yo creo que ciertamente reduciría diciendo la pregunta diciendo que teniendo en cuenta tasas normativas específicas, también es verdad que hubo un intento la legislatura pasada o antepasada, mejor, de sacar un PECMAR autonómico como plan de protección civil, pero bueno, no fraguó y ahí quedó. Pero ahora todas son cosas que hay que retomar y revisar. Estamos en un proceso, como planteábamos, de revisión a partir de la nueva norma básica, en sus directrices básicas, y son cuestiones que iremos avanzando. Pero es mucho el camino y bastantes desarrollos que hay que hacer. Pero evidentemente la contaminación marina adquiere en Canarias una relevancia muy importante y requiere por su propio abordaje desde el ámbito de la protección civil. No como el PECMAR que se hizo en aquella época, antes de la ley del sistema que era de seguridad de emergencia, que es fundamentalmente del ámbito de medio ambiente. Muchas gracias, Carlos Martín Esquivel, que es subdirector de Protección Civil. Para las que no tuvieron la oportunidad de compartir con él la sesión, pues hemos estado viendo con él las actualizaciones y ha participado en casi todas las actualizaciones administrativas de las leyes que se trabajan en Protección Civil y en los planes de emergencias que tenemos en Canarias. Muchas gracias. Hay una pregunta que se repite para la gente Juan Beltrami. A ver si nos la puede responder. Tenemos contemplada, son dos preguntas similares, así que las podemos dar por responder al mismo tiempo. ¿Qué sucede o si tenemos contemplada la figura de algún coordinador de medios para eventos donde participan más unidades? No solo la suya, sino también de otros equipos. Gracias. Hasta donde yo sé, el Gobierno de Canarias creo que ha desarrollado un plan. No hemos tenido la oportunidad todavía gracias a Dios, de tener que coordinarnos ninguna catástrofe. Entonces creo que existe un plan. No sé cómo se ha desarrollado ni si se ha puesto en práctica en algún momento. Ni si tienen pensado hacer algún tipo de planificación, coordinación o evento. Pero lo puede contestar mejor. Ya. En la actualidad, si participáramos varias entidades en un mismo incidente, no sé si entiendo si a través de... Es que va a depender del incidente. Por ejemplo, en la coordinación para la visita del Papa, Correcto. Como era un ámbito de seguridad, la coordinación es nuestra. Okay. Pero en el ámbito de una catástrofe natural entiendo que es protección civil. Entonces serán ellos los encargados de realizar las coordinaciones y las peticiones a cada organismo que interactúe, lo que necesiten de cada unidad que esté allí. Y serán ellos los que decidirán quién es el mejor o el más idóneo para coordinar todo ese tipo de aeronaves o de operaciones aéreas. Gracias. Monse, no sé si querías añadir algo. Sí, es verdad que la pregunta, no sé si era un poco genérica. Sí. Si concretamos para el tema, por ejemplo, de la visita del Papa, donde la parte policial tiene una vertiente muy importante y muy unificadora respecto al hilo de preparación y de integración de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Obviamente sí, ese centro de mando policial es desde donde, en coordinación también pues, con el Plan Estatal de Seguridad, se iba coordinando toda la parte de propiamente seguridad y policial. Pero esto no quiere decir que estemos delante de un escenario de pública concurrencia donde una emergencia que le puede afectar externamente o propiamente una avalancha que puede haber en ese momento requiriera también la activación y la dirección por parte de un plan de protección civil, en este caso el Plateca. Es muy fácil de entender si ponemos el ejemplo de los atentados de Barcelona. Por ejemplo, en los atentados de Barcelona hay una parte policial pues que es la dominante, de la parte de la inteligencia, de seguimiento de la información, que está en esa célula, que de alguna forma pues va analizando posibles futuras actuaciones, pero toda la parte detrás de población que se queda atascada, por ejemplo, en una operación jaula. ¿Quién asiste durante 5 horas a miles de personas que están en un vehículo, que hay personas pequeñas, que hay personas mayores, que necesitan medicación, que necesitan agua, que necesitan avituallamiento? ¿Quién las atiende? ¿Quién le dice a la población que se tiene que confinar en determinados espacios donde se pueden resguardar? ¿Quién avisa a esos edificios, como fue, por ejemplo, pongo el ejemplo de Barcelona para que se entienda que la parte policial no está reñida con la parte de protección civil y que cuando estamos hablando de muchas personas que pueden quedar afectadas directamente y hay que trasladar medidas de protección civil, ya sea pues, de la manera que esté establecida por los diferentes canales y medidas de autoprotección y coordinar la logística y evacuaciones y demás, van muy de la mano. De hecho, como en este caso, era una coordinación ese CEMAN con ese CECOP de protección civil, un poco a la expectativa, la parte de protección civil, sobre todo la parte previa de planificación y prevención, para asegurar que todos esos planes también pues, funcionaran bien.
pivotando en este caso por la parte de seguridad, obviamente, pero sin descuidar y sin dejar de poner el ojo, que es un poco lo que pretendí explicar en mi parte, de la protección a la población y a las medidas de autoprotección que hubieran sido necesarias también en caso de una afectación exterior o una avalancha o lo que hubiera pasado. Bueno, yo creo que ha sido perfectamente aclarado, ¿no? Que ambas coordinaciones son posibles, ¿no? En función de la temática en la que estén utilizando estos dispositivos, estas herramientas, ¿no? También. Sí, está claro que la coordinación entre ambos organismos es prioritaria, pero la pregunta se correspondía a la coordinación de medios aéreos. Sí, exactamente. Entonces, si hay una avalancha y no hemos previamente coordinado que otros organismos van a tener medios aéreos, no pueden operar, porque no se ha coordinado. Es lo que yo me refería, que no había... La coordinación era nuestra solo y exclusivamente de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con Secretaría de Estado. No había nadie más. Entonces, si hay una avalancha, seríamos nosotros los encargados de usar nuestras aeronaves para mandar cualquier tipo de información, imagen, a los puestos de mando para que tomen decisiones. Sí. ¿Que hay otros organismos que tienen unidades y podían colaborar? Sí, pero no se decidió de esa manera. Vale, y por último también nos preguntan de las capacidades técnicas que puedan tener esos drones con fenómenos meteorológicos adversos. ¿Qué posibilidades tienen de operar o qué dificultades podrían tener? Muy complicada. Es muy complicado. Si hay fuertes vientos, pues el dron tiene un límite de velocidad para poder operar, dependiendo de la velocidad del viento. Y con agua lo mismo. O sea, hay drones que aguantan lluvia, pero es lluvia, no es fenómeno climatológico adverso. Bueno. Entonces es muy complejo poder operar drones en ese tipo de situaciones. Bueno, espero que quede respondida. Después podemos dar algún paso. Tenemos también una pregunta para Carmen Linares, que nos pregunta un poco cómo se gestiona de manera preventiva el estrés postraumático de los propios intervinientes, ¿no? ¿De qué manera se gestiona de manera preventiva ese estrés postraumático, ¿no? ¿Cómo nosotros, los intervinientes, qué podemos hacer, ¿no? Para prevenir, si vamos a ir a trabajar en un escenario un poco así complejo, qué herramientas podemos llevar trabajadas de casa? Hombre, herramientas trabajadas desde casa, y lo ideal sería disponer de equipos de atención psicológica inmediatos para que sea al revés, no me vaya para casa con lo que acabo de vivir, sino que podamos tener un espacio donde pueda haber una ventilación emocional y donde trabajemos todo lo que ha vivido y ha experimentado para que no tenga la necesidad de llegar a casa y contarlo después allí y genere otro problema añadido, que es lo que solemos hacer. Como no tenemos un espacio seguro donde no nos juzguen, donde nos atiendan y nos den herramientas, pues lo que solemos hacer es compartirlo con quien podemos, con el compañero, pero lo ideal sería que existieran los equipos de intervención psicológica en emergencias, no solo para atender a la población, sino a los propios intervinientes. Vale. Muy bien. Tenemos alguna pregunta más para Moisés, si nos puede aclarar un poco el aviso en el caso de accidente que nombró y citó en su presentación, para avisar a las personas del centro si se trata de alguna app o algún dispositivo que traen los vehículos ahora. Vale, el eCall es un sistema de aviso automático que nace de una directriz de la Unión Europea. Es una directriz que viene desde el año 2017. A partir del 2017 era ya obligatorio que los vehículos de nueva construcción incorporaran este sistema. Ya con anterioridad, las grandes marcas, cuando hablo de grandes marcas, ya son vehículos de alto standing, ya traían per se este sistema, pero que funcionaban a través de centros de intermediación, los cuales avisaban cuando sus clientes, el titular de ese vehículo, sufría un accidente y te llamaban al centro coordinador. Yo recuerdo recibir llamadas de la BMW, de la Mercedes, de Porsche, de entrar llamadas en el 112 porque eran coches de alto standing y ya traían incorporado ese sistema anterior a la obligatoriedad. A partir del 17 ya es obligatorio y ahora estamos en una nueva fase que es el Next Generation eCall, que
migra el sistema desde los sistemas de 2G, 3G de telefonía a sistemas de 5G. Esto está dando problemas a nivel de la Unión Europea porque las redes de telefonía 2G y 3G, la intención y ya por directiva europea tienen que desaparecer, pero todo el sistema actual de aviso eCall pivota sobre ese sistema. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste de que el vehículo está dotado de una serie de sensores que en mayor o menor medida, digamos en cuanto a lo tecnológico que sea ese sistema que tiene equipado, pueda efectuar una llamada de manera automática al centro 112 de referencia, lo que ellos llaman el PISAP de referencia. Lo que se ha establecido en la Unión Europea, que los PISAP de referencia son los 112. Prueba de ello es que el propio Sistema Nacional de Protección Civil ha dado un cambio importantísimo en la figura de los 112. Los 112 ya están integrados dentro de las estructuras de protección civil. Anterior a la actual ley estaban desgranados y separados. Ya formas parte de protección civil y los PISAP son destinatarios de este tipo de llamadas. Esa llamada entra directamente en el servicio de emergencia y con una serie de datos contextuales que se inyectan directamente en el expediente de esa llamada. Y los datos van en esta primera fase el Next Generation aporta más, pero hasta ahora nosotros somos capaces de tener una ubicación geográfica, punto, latitud y longitud del lugar del accidente. Somos capaces de averiguar qué tipo de motorización tiene el vehículo. Somos capaces de saber si el coche ha volcado, digamos que con las ruedas para el cielo, por las ruedas para un lado o ha quedado boca abajo, en qué dirección queda el vehículo orientado, e incluso hay vehículos que son capaces de aportarte cuántas personas van a bordo del vehículo. Además, el sistema permite que los micrófonos y altavoces del coche se activen automáticamente. Valga un chascarrillo que muchos ciudadanos sufren accidentes menores, se les dispara el sistema y oyen hablar una voz que viene del cielo. Le pasa algo, le ocurre algo y la gente se asusta bastante y dice, ¿quién me está hablando dentro del coche? Y oyes al conductor peleándose con el otro conductor, llamándose de todo y tú registrando la llamada. Es un sistema automático, tiene la posibilidad de hacerlo manual, el botón ese SOS rojo que tiene el vehículo en donde tú haces una pulsación y llamas directamente a emergencia, pero la virtud del sistema es el automatismo. El Next Generation lo que nos va a permitir es no solo recibir la llamada, sino vamos a tener capacidad nosotros de llamar al vehículo en caso de que se corte la llamada. Y esto es importantísimo, sobre todo que a mí no me preocupa que un eCall se dispare en la autopista en la Gran Canaria 1, en la Tenerife 1. A mí eso me da igual. Ahí pasan 40 coches por minuto y me van a alertar 40 personas. Yo hablo de esa persona que está en alta montaña, que se sale de la vía, se cae al fondo de un barranco y salvo que veas los buitres volando alrededor de la zona, no vas a saber más de esa persona. Por lo tanto, es un sistema que está muy bien y que tiene una evolución. Pero vamos, espero haber respondido a cómo funciona el sistema. Es automático, no depende del usuario. Perfecto. Muchas gracias. Les quiero presentar a Javier Aitami, que está en el extremo de la mesa. Javier Aitami, para los que no pudieron asistir a la sesión desdoblada, es letrado, funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores y el jefe de servicio administrativo de la Viceconsejería para la Recuperación de La Palma. Hay una pregunta para él, que es cuál es la dificultad que encontraron como administración cuando la población fue a pedir las ayudas, ¿no? Cuando se acercaron, ¿qué fue la primera barrera que encontraron o las primeras dificultades que ustedes como administración vieron como dificultad para poderles decir a los usuarios, a los afectados, ¿no?, por el volcán de Tejo Gaite? La primera dificultad que encontramos, como comenté en la exposición anterior, fue justamente que nos encontramos en un territorio que somos un archipiélago y la administración está centralizada en las dos islas capitalinas. Con lo cual, la primera asistencia desde el punto de vista, digamos, administrativo, burocrático para los ciudadanos, a fin de que se pudieran inscribir en el registro único tan famoso que todos conocemos, por ejemplo, a fin de acreditar su situación de afectados, fue la necesidad de trasladar empleados públicos desde las islas capitalinas en este caso, la isla de La Palma, para que pudieran realizar esa primera asistencia. Tenemos la suerte de contar en el servicio con una compañera que participó en esa primera asistencia que se realizó en La Palma y lo que nos comenta principalmente es
la gran cantidad de asistencias presenciales que realizaban en esos primeros días. Estamos hablando de más de 500, 600 personas diarias que con frecuencia se encontraban un tanto perdidas y no sabían hacia dónde dirigirse. Sabían que tenían que ir, en este caso era la Casa Macié, en La Palma, pero no sabían a qué tenían que ir, qué tenían que traer, qué documentación tenían que aportar. Y esa es la primera dificultad con la que se encontró, digamos, el Gobierno de Canarias en esta catástrofe. Siendo de vital importancia, lo hemos visto a medida que nuestro centro directivo ha ido caminando, la información que se daba a los afectados en aquellos primeros momentos para que supieran dónde dirigirse y qué derechos tenían que ejercitar en ese centro al que se dirigían. Bueno, espero que haya quedado aclarada. Tenemos, bueno, esta pregunta de Monse, nos preguntan si el procedimiento utilizado para el Papa se hace también en otros eventos o evidentemente se trata de algo excepcional. Entiendo que es algo excepcional, pero si nos podría citar cuáles son pues un poco las medidas exactas que se hacen desde Protección Civil cuando hay un acontecimiento de multitud de personas. No sé si a lo mejor en la presentación como acorté un poquito más para ceñirme al tiempo, pero lo que hay que decir es que la respuesta del sistema de protección civil, la estructura de organizar los diferentes servicios de emergencia, diferentes grupos de acción para que haya esa coordinación, es la misma que en la activación de cualquier plan de protección civil para cualquier gestión de otra emergencia. Como decíamos, esto no deja de ser un riesgo antrópico, también contemplado dentro del catálogo de riesgos del Plateca, por lo que se integra en esta estructura y aquí se sigue la misma dinámica. Obviamente, como hemos comentado antes, pues habrá algún servicio o algún área que tendrá un peso a lo mejor primordial o más, en ese caso, de seguridad, en el caso de la visita del Papa, pero que el resto de organismos se integran igual. Un ejemplo, para que se entienda bien, es que cuando empezamos a ver los planes de autoprotección, la parte sanitaria se estaba gestionando pues, con empresas privadas, con Cruz Roja, de forma un poco desigual, cuando de alguna manera pues, hicimos que fuera algo un poco más coherente para todas las respuestas sanitarias, integrar el Servicio de Urgencias Canario como responsable del grupo sanitario del Plateca para coordinar y tener ese enlace con la parte hospitalaria y de centros de salud, que es a quien le corresponde, y garantizar que las evacuaciones o las atenciones o lo que se podía hacer o lo que no, pues estuviera coordinado desde ese grupo sanitario. Lo mismo para los grupos de intervención, grupo de seguridad, grupo logístico. Hay en las emergencias hay, pues por su peculiaridad, algunos grupos o algunas áreas que tienen más predominancia que las otras en función de sus características. En una emergencia volcánica pues tenemos un peso, sobre todo en la parte previa, del Comité Científico-Técnico, por ejemplo, pues cada emergencia tiene un peso más importante en cada una de ellas, pero la respuesta es la misma. Y en este caso, por ejemplo, como a la pregunta de antes, que yo no entendí que eran medios aéreos, sí que hay un protocolo de actuación para medios aéreos pensados al servicio de la emergencia, de la dirección del plan, a la toma de decisiones de la parte científica, pero en este caso era una parte de seguridad, estaba perfectamente controlada. Así en las reuniones se establecieron las limitaciones que desde un punto de vista de seguridad pues no podían llevarse a cabo, como el determinado uso de drones en ese evento, pero sí que puede aplicar en otro tipo de emergencias donde los drones de la policía junto con los de los otros servicios de emergencia, órganos científicos, se integran al servicio de la emergencia para, por ejemplo, pues en el caso de lluvias, es verdad que el propio dron a lo mejor donde llueve no, pero sí que te puede dar el incremento de presas o de caudales en alguna zona habitada que nos pueda dar una actuación preventiva anticipada, ¿no? Entonces, la respuesta al sistema es el mismo, pero hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada caso, de cada riesgo, de cada plan para dotarlo, ¿no? Pero la estructura es exactamente la misma y en este caso pues enfatizar en la parte de los 8 planes de autoprotección integrados en planes de autoprotección de infraestructuras críticas que ya tenían su propio plan de autoprotección, la integración de las comunicaciones en todas estas estructuras que no podían ser pues cada uno con sus canales de comunicación porque en caso necesario no hubiéramos podido dimensionarnos y en definitiva pues esas eran las peculiaridades, pero preparados por si aquello derivaba en una emergencia de protección civil. Muy bien, gracias. Otra de las preguntas que vamos recibiendo, porque esta también es nueva, es también dirigida al señor Carlos Martínez Esquivel, en cuanto al PECMAR, que nos cuenta si siendo los puertos infraestructuras críticas con operaciones de riesgo,
¿cómo debe reforzarse este plan específico para optimizar la prevención y garantizar la coordinación interadministrativa ante un posible riesgo? Hombre, en primer lugar, si no me equivoco, todos los puertos tienen plan de autoprotección. Estaríamos hablando de contaminación cuando se sale del propio puerto o cuando tiene ciertas consecuencias, pero lo primero que está es el plan de autoprotección, tanto de cualquier puerto, en ese sentido, y las industrias que están ahí en su caso, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido el PECMAR tendría más bien otro alcance, llegado el caso que la contaminación salga. Y es un tema, por supuesto, que hay que abordar con calma, paciencia y ver cómo lo abordamos de protección civil. Ya contaba que la tradición canaria, la histórica, es que se había abordado desde el ámbito del medio ambiente. De hecho, el PECMAR, que estaba aprobado en su momento, acabo de recordar que la dirección la lleva el viceconsejero de Medio Ambiente. O sea, no tiene nada que ver con lo que es los protocolos de protección civil. Y habrá que revisarlo. Pero que dentro de un puerto, primero que nada, se activa el plan de protección, se hace seguimiento desde el ámbito de protección civil y en caso de que se desmadre o no pueda atenderse del propio puerto, pues ya activaríamos el Plateca. No tiene, en ese sentido, a fecha de hoy, por lo menos. ¿Quieres añadir algo, Monse? Yo por un poco también, como hay varias preguntas sobre este tema, que no haya un plan especial ahora mismo por las trabas administrativas que sufrió en su día este plan y que no se pudo aprobar, no quiere decir que no se esté aplicando toda la normativa del subsistema marino, el subsistema costero, las normas de integración y de todas las administraciones, la parte marina y la parte tierra, así como los órganos de coordinación previstos en la normativa, la logística, los recursos que se están adquiriendo desde la Dirección General de Emergencias en materia de contaminación marina, la formación que está haciendo el personal, principalmente a través de GESPLAN y el GES para estas actuaciones. O sea, que el hecho de que, evidentemente, tenemos que trabajar en un plan, que no sé si será un plan especial o un plan de contingencia o un procedimiento del Plateca que lo regule, que obviamente es muy necesario, no quiere decir que actualmente el hecho de activar el Plateca y gestionar estas emergencias se esté haciendo sin ninguna base o sin tener en cuenta las peculiaridades de la gestión del subsistema marino, subsistema costero. Pero, obviamente, aunque la norma básica lo ha quitado de su catálogo de riesgos la contaminación marina, que es algo que tampoco, es ese planteamiento, pero que no es óbice para no desarrollar un plan especial, y obviamente es lo que vamos a hacer en Canarias, porque de los planes activados que hemos llevado a la Comisión Autonómica los 2 últimos años, el más activado al final ha sido el Plateca por incidentes de contaminación marina, por lo que es muy importante este procedimiento. Muy bien. Bueno, las siguientes preguntas tienen que ver ambas con la atención psicosocial. De un lado, nos preguntan si creen en la mesa que debemos incorporar a los equipos de primera intervención a personal que pueda atender la atención psicosocial de los afectados intervinientes, o si debe ser una intervención posterior, ¿no? Esa sería un poco la pregunta. Está dirigida para ti, evidentemente. No sé qué nos puedes decir, si desde tu opinión, qué crees oportuno. Si debemos de incorporarla en los primeros equipos de intervención o como hasta ahora, esperar a que suceda algo para luego realizar la atención, ¿no? Esperar a que truene para pedirle a Santa Bárbara, como es el dicho, una cosa así. Evidentemente, por ejemplo, el equipo de intervención psicológica de emergencias del Colegio de Psicología lleva haciendo su labor pues desde como equipo como tal, así más consolidado desde que cayó el edificio de los cristianos, y pues, que fue en el 2016, si no recuerdo mal. Y desde entonces estamos como voluntarios. Firmamos un convenio con el Servicio de Urgencia Canario sin remunerar, que nos ha permitido adquirir experiencia y estar allí donde hacíamos falta, pero evidentemente la gente se cansa de tener que ir gratis, porque también tienen que comer y tienen que trabajar. Entonces, por supuesto, y gracias a quien hizo la consulta, por supuesto que tienen que estar contemplados, y es evidente que son necesarios. Solo tenemos que mirar, ya ni siquiera, si no queremos mirar aquí al volcán, ya lo que ha pasado fuera, en la península, en sitios como Valencia, o que si no somos necesarios, entonces es que tenemos una venda en los ojos. Y no se trata de poner un psicólogo en tu vida. No me refiero a eso, porque sin embargo ponemos medicación a diario y no pasa nada. Pero cuando hablamos de poner un recurso humano, parece que es donde todo el mundo se echa manos a la cabeza.
Creo que es necesario y que haríamos una labor extraordinaria, no solo con la población que nos va a necesitar, sino de modo preventivo con los intervinientes y después, a posteriori, en la reconstrucción de lo que queda después de que pasa la emergencia. Gracias. Yo solo comentar, Carmen, también un poco el trabajo que se está haciendo de integración de la parte de los colegios. De hecho, el nuevo borrador del Plateca ya menciona un centro de atención a familiares para emergencias de múltiples víctimas, también obviamente para emergencias de otras características con evacuaciones importantes, donde obviamente las profesionales de la psicología, del Colegio de Trabajo Social y demás son quienes tienen que de alguna forma liderar, en caso de activación del plan, la atención a todas estas personas. Y yo creo que se está haciendo un trabajo que tiene que culminar todavía en concreciones, en convenios y demás para esa regulación, pero que la integración se está trabajando y le falta pues esa parte final, ¿no?, para que sea una realidad. Sí, obviamente se ha avanzado algo. Yo creo que antes no se hablaba ni de que existía esa posibilidad, pero todavía es verdad que hay un montón de gente que no sabe que existimos y que podemos estar ahí. De hecho, aprovecho y creo que la figura también es necesaria en la sala del 112, que muchas de esas llamadas a veces no son de una emergencia, que responden más a una emergencia psicológica y donde muchas veces podemos no agotar un recurso tan caro o de que puede salvar la vida a una persona porque se trata de una crisis de ansiedad o porque se puede resolver de otra manera sin tener que ir a un recurso superior. Así que sí, que agradezco que poco a poco estén contemplándonos, pero obviamente otras profesiones ya están dentro del sistema y nadie las cuestiona y sin embargo nosotros seguimos ahí remando, pero todo el mundo se acuerda cuando pasa una emergencia y ven y ya la tienen arriba y no queda otra que intervenir, porque nuestra profesión evidentemente es vocacional, con esto no te haces rico, es vocacional, y si vemos el sufrimiento de una persona es muy difícil mirar a otro lado y no vamos a ir preguntando primero cuánto vamos a cobrar, vamos a ir y si después cobramos, pues mira, pero evidentemente el equipo que conforma el equipo de intervención psicológica en emergencias es completamente vocacional. Gracias. Muy bien, tenemos una pregunta para el señor don Antonio Hernández sobre GrafCan. Sabemos que hay diferentes capas, ¿no? También me gustaría que lo enriqueciéramos con la aportación quizás de Moisés o Monse, ¿no? ¿Qué nos ofrece el GrafCan también cuando nos activan algún servicio de emergencia, si lo usamos como herramienta de gestión? Pero bueno, la pregunta que nos hacen es concretamente de Garachico y tiene que ver con el filtrado que se hizo, por ejemplo, en Garachico con el número de personas dependientes, si se realizó solo allí en el simulacro o si se está realizando en otros municipios y si se va a seguir haciendo. Agradezco la pregunta, porque realmente es de toda la evaluación que pudimos hacer en el simulacro de la gestión de una crisis, como reitero, que era qué problemas había con el Tetra, qué problemas había con el RESCAN o con las comunicaciones, qué problemas había con la coordinación de las distintas policías. Ahí lo que nos faltó, y está claro, hicimos una simulación basada en datos reales que nos proveyó el ISTAC, con datos, digamos, anonimizados por cada celda de 250 por 250. Entiendo, y además que se está trabajando mucho por ello, porque hemos planteado una serie de convenios con los ayuntamientos para tener localizadas a las personas dependientes con la mayor precisión posible. Eso no es fácil porque está por un lado el tema del secreto estadístico, otra cuestión que tiene que ver con la ley de protección de datos y es complejo. Pero le puedo decir que llevamos más de 6 meses donde la prioridad 1 es tener una base de datos de personas vulnerables georreferenciadas. Tecnología hay y datos hay. Solamente estamos puliendo el proceso de carga y, digamos, de integración anonimizada de esas personas vulnerables. Quiero agradecer también porque el SUC estaba colaborando con nosotros, el ISTAC también, los ayuntamientos también, pero vamos, la cuestión no es tener un inventario con una foto fija, que eso se puede, digo un inventario, no, una especie de padrón de personas vulnerables.
que dé una foto fija, sino lo que es importante es tener actualizado, ¿no?, ese padrón, esa foto sobre las personas vulnerables, que son las que más complicado hay a la hora de evacuar, ¿no? Y además no solamente es un tema de vulnerabilidad, también hay un tema de medicina, hay un tema de medicación que va asociada a un colectivo, ¿eh? Y ahora mismo, porque estamos utilizando, hemos cogido Garachico como piloto para el primer simulacro, ahora viene Guía de Isora, pero un caso más grande, tendríamos problemas, digamos, de gestionar esa información cuando hay muchas fuentes de información dispersa que es necesario sincronizar. O sea, el trabajo va, y de verdad que es el próximo reto que tenemos, que ya estamos trabajando con ello. Quería hacer una pregunta un poco también a todos los intervinientes de la mesa, ¿no? Que es que si creen que las medidas que estamos o que se proponen desde la Administración hacia los ciudadanos en materia de preparación y de preparación son realmente efectivas y eficientes, es decir, si llegan de cerca, o qué utilizaríamos para que llegara mejor esa información hacia nuestros vecinos, ¿no? Para que pudieran ayudarnos en las medidas que queremos, valga la redundancia, tener en cuenta cuando apliquemos una medida. No sé si se me entendió, quizás Monse, Moy me puedan ayudar un poco más, pero sería eso, ¿no? ¿Qué creen que nos falta como administración para llegar a esas medidas? Porque está bien que tengamos, en una reflexión que hago, está bien que tengamos ese segmento de población de personas con necesidades específicas, ¿no? A la hora, por ejemplo, de hacer evacuaciones como la que hemos tenido, ¿no?, en los recientes incendios forestales, por barrios, por comunidades. Entonces, no sé si hemos pensado algo, si sacábamos esa palabra de resiliencia, qué hemos hecho o qué podíamos hacer desde la Administración para ello. Gracias. Yo comento dos cosas para que también puedan los compañeros comentar. Primero, que hace unos años hemos estado planteando una serie de ejercicios simulacros muy enfocados a la parte del personal interviniente, y que ya obviamente lo que necesitamos es la participación activa de la población, es decir, que aplique las medidas de autoprotección en situación real, con los avisos reales que se les realicen en esos simulacros, y que los simulacros que se están haciendo llevan aparejadas también unas reuniones previas de concienciación, de información del riesgo, que yo creo que es clave y es de lo que se debe potenciar. Y la segunda cuestión es que además se está implicando a los centros educativos no universitarios. Canarias es la primera comunidad autónoma que ha desarrollado el protocolo de formación en emergencias al alumnado, dijéramos, de centros educativos no universitarios. Ya están impartiendo, ya están formándose en gestión de emergencias, en protección civil, en riesgos, y además en estos simulacros específicamente se va a los centros educativos, hace una explicación de ese riesgo, de por qué están recibiendo ese aviso y por qué se tienen que confinar en ese caso, o si se tuvieran que evacuar. Es decir, yo creo que poco a poco en esa línea la Administración va trabajando, y es lo que se debe seguir potenciando para interiorizar bien todas estas medidas, porque por mucho que expliques lo que tienes que hacer en un incendio forestal, al salir de tu casa, si la población no lo ejecuta realmente y se ve pues retirando las cuestiones, los elementos inflamables, cerrando bien las puertas, las ventanas, bajando las palancas y cogiendo el kit de emergencia, si no lo hacen realmente es muy difícil que después lo puedan interiorizar, así como qué salidas tienen que coger, cuáles no, cómo tienen que dejar el vehículo. Es decir, que la población actúe directamente y de forma activa en todos estos ejercicios y simulacros. No sé si alguien más de la mesa quiere aportar algo. Sí, si me lo permite, coincido plenamente con Monse en lo que ha dicho, en que tenemos que empezar desde el cole, desde pequeñitos. Tenemos que entender que ellos tienen que normalizar dónde vivimos, cuáles son nuestros peligros, sobre todo aquellos que no nos generen después una estampida en pánico si pasa algo, y mantener, es fundamental la información. La información que damos, cómo la damos, es fundamental, porque la gente lleva muy mal la incertidumbre, llevamos muy mal esas noticias contradictorias o que no tienen coherencia. Voy a citar una por citar una. Cuando en el COVID nos decían que, aunque estuviéramos viviendo bajo el mismo techo, si yo salía en coche, mi marido tenía que ir delante y yo detrás. O sea,
Eso no es negacionismo, como lo trataron de tildar en muchas ocasiones. Señores, hay que ser coherente con lo que se comunica, porque si no somos coherentes, nosotros mismos generamos que la gente busque información en otras fuentes que no son tan fidedignas y que se generen rumores. Pero es que si lo ponemos en bandeja, tenemos que tener una información que sea clara, que sea coherente, que esté contrastada, y no se puede ocultar información a la población. No necesariamente tenemos que dar todo lujo de detalles, pero sí tenemos que tener un flujo continuo de información con la población, porque si no parece que nos están ocultando algo. No. Todos sabemos que en estos días se ha hablado del volcán, están hablando que sí se notan temblores, que sí no sé qué, pero todo el mundo el murmullo, pero parece que no termina de salir nadie hablando, y eso genera también que la gente busque, que se alimente de aquello donde se acerca más a lo que cree. Pero no, debemos tener un canal de información donde tengamos una información puntual, a que cuando ustedes van al hospital y tienen un paciente en urgencia, a veces no les dicen nada nuevo del paciente, pero salen cada hora y cada hora saben que van a tener una información puntual. Y esa información puntual a lo mejor solo es, el paciente es igual, seguimos trabajando con él. Desde que tengamos algún cambio, se lo comunicamos si es antes, pero si no, dentro de una hora se vuelven a ver. Gracias. Pues lo mismo, en los incendios pasaba que la gente se quería organizar para ir porque los helicópteros no trabajan. Se generan bulos y debemos seguir mejorando la comunicación. Mañana hay una sesión justo de comunicación que probablemente podamos ampliar toda esa información, ¿no? Recuerdan que esta mañana les hablaba de Niall Ferguson, ¿no? Otra de sus frases que tiene que ver con la prevención es muy buenísima, ¿no? Y dice que la prevención es políticamente difícil, ¿no? Prevenir no siempre genera reconocimiento, porque cuando funciona parece que no pasó nada. Entonces, los que están al frente de esta medida de prevención, ¿no?, es el éxito más ingrato de la gestión pública, yo creo, porque no pasó nada, pusimos todas las medidas posibles al alcance de la población y efectivamente, pues, ¿no?, como la visita al Papa, pues no pasó nada en gran cosa. Entonces, sí, dale, Moisés. A ver, cuando se toman medidas, por ejemplo, de restricción a la movilidad, ya lo hemos vivido en varias ocasiones, el sistema 112 es el gran beneficiario de estas medidas de restricción a la movilidad. ¿Por qué? Porque nosotros dimensionamos el servicio para ser capaces de atender lo que presumiblemente puede ocurrir en el marco de esa activación del plan. Evidentemente, el Plateca con eventos de pública concurrencia, como se activó para la visita de Su Santidad el Papa, evidentemente nosotros reforzamos el servicio escaladamente. Pero ¿qué ha ocurrido cada vez que han habido medidas de protección civil sobre la población en cuanto a la movilidad, a medidas de autoprotección? Pues todo lo contrario, ha habido un efecto de que el número de llamadas disminuye, se va abajo el número de llamadas. La gente no llama a emergencia. Y lo volvimos a comprobar. Cuando Teres pensamos que iba a ser un disparate el número de llamadas, pero al disminuir las llamadas ordinarias, la normalidad, la gente entendió que el teléfono quedaba reservado para la emergencia. Cuando el Papa pensábamos, bueno, pues vamos a dimensionar, seguro que va a llamar un montón de gente. Nada, se fue abajo el número de teléfono. Menos que un día atípico de madrugada. Y eso es bueno. Eso es bueno porque la población está captando la seriedad de las medidas de protección civil. Medidas preventivas que al final repercuten en el día a día. Ahí es donde quería ir, ¿no? Quizás la última... El e-Saler, ¿no?, el último que se lanzó a la isla de La Gomera, pues fue plenamente efectiva. O sea, todos los efectivos que estábamos en la calle, no había nadie salvo los efectivos de emergencia en la calle, ¿no? Esto ayuda, evidentemente, a la respuesta y a trabajar en beneficio de los ciudadanos. Así que yo creo que estamos en el camino cultural de ir cambiando mentalidades. No es fácil, ya le decían que es ingrato para la administración. Ustedes forman parte de, valga la redundancia, de la administración, pero nos toca cambiar la cultura desde casa. Decía Monse que tenemos grados de formación profesional ya trabajando en protección civil. Al final eso es un efecto multiplicador, los coles, desde los niños que nos lleven a casa y nos martillen a los padres con todo esto. Creo que forma parte de la cultura de prevención, porque tenemos islas complejísimas. Es que si fuéramos a vender esto a una empresa de emergencia, dice, venga, vamos a vender un producto de prevención para las Canarias. Si es que tenemos todo, por tierra, por mar, por aire y por debajo del mar y por todas partes.
Entonces, bueno, por eso era un poco la reflexión. No sé si nos puedes decir algo de las últimas experiencias del e-Saler y el comportamiento de los ciudadanos con respecto a ello. Bueno, la experiencia es positiva. Desde Protección Civil y Atención de Emergencia el balance es positivo en el sentido de que se ha hecho un trabajo previo. Si el Gobierno de Canarias no hubiera hecho un trabajo previo de concienciación y de comunicación y de información a la ciudadanía de qué era ese sistema, pues evidentemente las veces que hemos tenido que utilizarlo, pues la gente no sabe ni qué era el pito ese. Es más, hubiera sido un verdadero caos. Pero tenemos que poner en valor, y yo siempre mantengo ese discurso. Tengo ocasión de hablar con muchos compañeros de otros 112 a nivel estatal y nos toman como referentes en cuanto a la implantación de este sistema. Es más, la Dirección General de Protección Civil y Emergencia, actual agencia de emergencia de la Administración General del Estado, y lo sabe aquí nuestro viceconsejero de emergencia, nos ha tomado como referente durante todo el tiempo. Es más, nosotros teníamos prevista un simulacro, el simulacro final que cerraba la implantación del sistema, que era una utilización del e-Alert para todas las Islas Canarias, pero lamentablemente los sucesos acaecidos en Valencia invitaron a que no se hiciera dicho simulacro porque se solapaba en tiempo y forma y no era el momento apropiado para hacerlo. Pero más allá de esa persona que te escribe y te dice me has despertado a los niños, no hay derecho, de eso se trata. De despertar a los niños, de que todo el mundo se entere. Son simulacros. Las últimas veces la indicación que la Jefatura de Servicio nos ha dado en cuanto a la utilización es que cuando hacemos simulacros y se utiliza la herramienta, que seamos muy quirúrgicos. ¿Qué quiere decir eso de muy quirúrgico? Pues ir sobre el plano a averiguar las antenas que van a afectar exclusivamente a esa zona para molestar lo menos posible al resto de la población. Y cuando no hay que ser quirúrgico, no se es quirúrgico. En el caso de La Gomera, tú apuntabas antes, empezamos con Valle Gran Rey, sumamos al valle de todo el valle de la isla de La Gomera, el sur-oeste por completo, y al final la indicación que el Cabildo solicitó a través de la Jefatura de Servicios de Protección Civil Canaria era a toda la isla. Empezamos de manera quirúrgica hasta que terminamos con toda la isla. Tenemos esa capacidad, pero esa capacidad la hemos adquirido gracias al entrenamiento con la herramienta. Y yo creo que la experiencia es muy buena. En Canarias, ya les digo, no es banal, no tenemos que sentirnos mal, tenemos que sentirnos orgullosos ya me apunta Montserrat, que durante esos simulacros que hemos ido celebrando isla por isla, la Dirección General de Emergencia acompañaba el mensaje de la posibilidad de que el ciudadano hiciera una encuesta. Ya les digo yo a ustedes que esa demoscopia que se hacía, muchas empresas dedicadas en el sector hubieran matado por tener el número de encuestas que se respondían. ¿Hasta cuántas? Hasta 30.000, ¿no fue? En el caso de la Isla Gran Canaria se recepcionaron 30.000 encuestas. Eso, si lo traspolamos al ámbito político de unas encuestas, mataría a cualquier empresa de encuesta, porque con 30.000 personas eres capaz ya de sacar un valor. Y bueno, prueba de ello que se han hecho trabajos incluso a nivel universitario con esos trabajos. Por tanto, creo que se ha hecho un buen trabajo con respecto al e-Saler, sin desmerecer el sistema y sin llegar a crear alarmismo ni nada parecido, al contrario. Claro. Bueno, yo les animo a seguir trabajando en esa línea porque creo que vamos todos bien encaminados. Hay una apuesta fuerte desde la Administración canaria, creo, en ese sector. Y quería pasar para finalizar también con la fase que no hemos hablado, ¿no? Tampoco mucho de ella, y creo que es muy importante, la fase de recuperación y la afectación en los medios de vida de las emergencias y los desastres, ¿no? Como no todos tuvieron la oportunidad, me gustaría que Javier diera algunas pinceladas también en cuanto a la experiencia de La Palma, ¿no? De las personas que se encontraron cuando se acercaron a la Administración a pedir ayuda y lo que ustedes piensan, ¿no? Lo típico es que vine precisamente para hablar solamente de la afectación de mi casa. No, es que se afectaron medios de subsistencia, ¿no? Medios de vida que al final es como se puede salir lo antes posible de lo que pasó, ¿no? Javier, no sé si puedes comentarnos algo. Gracias. Sí, gracias. Por un lado, sí me gustaría hacer mención a algo que siempre me han contado los compañeros que atendieron en esos primeros inicios en la isla de La Palma.
y es que frente a lo que decía José, de que venía la persona a decir, yo he perdido esto, quiero indemnización, más bien era al contrario, era el compañero el que la atendía, el que a base de preguntas iba siendo capaz de entender si la persona había perdido su primera residencia, su segunda residencia, su negocio, su finca agraria, o no, como en ocasiones todas esas cosas conjuntas. Es decir, la persona sabía que tenía que ir allí, sabía que tenía que sentarse, sabía que tenía una serie de derechos, pero le resultaba difícil. Yo creo que probablemente la decana del Ilustre Colegio de Abogados, de Psicólogos, podrá también comentar eso. Se encontraba un poco perdida, no sabía exactamente qué transmitir a la administración. Muchas veces era el compañero el que la atendía el que era capaz de, a base de preguntas y con paciencia y tranquilidad, desgranar la situación en la que se encontraba esa persona que se veía afectada. Y por otro lado, también, como dice José, yo, por ejemplo, soy nacido y crecido en Santa Cruz de Tenerife capital, he vivido siempre en un piso, cuando me independicé de mis padres me fui a un piso, cuando tuve mi primera pareja viví con ella en un piso, vivo actualmente en mi familia con un piso. En La Palma no ocurre así. En La Palma el medio de vida principal es una pequeña casa con un pequeño terreno alrededor, con una huerta, con unos árboles frutales, con un pequeño jardín, y sacar a esa persona de esa pérdida material y meterla en una vivienda incluye, como dice José, la pérdida de un medio de vida que muchas veces es más difícil de recuperar que el bien inmueble que esta persona pudo haber perdido como consecuencia de la catástrofe. La recuperación que estamos haciendo de Isla de La Palma no puede solventar esas, puede ayudar, digamos, de alguna manera a resolver esas situaciones, porque, por un lado, permite a la persona cerrar ese capítulo de su vida y empezar uno nuevo con la percepción de la compensación, que aunque no sea completa, porque hay una serie de, como digo, cuestiones de modo de vida que la compensación no puede perder, pero sí puede, no puede, digamos, recuperar, pero sí puede ayudar. Y como dato pongo que solo, por ejemplo, en el municipio de Los Llanos de Aridane se han pedido más de 600 licencias para la reconstrucción de viviendas, es decir, que con el dinero la gente está intentando volver a recuperar también ese modo de vida que perdió como consecuencia de la erupción del volcán. Adelante. Solo un segundo en alusión a lo que comentabas, porque era especialmente curioso ver cómo las personas era tremendamente difícil acercarse a los espacios que habilitaron con ropa y con enseres, porque tenemos que pensar que no son personas asiduas a los servicios sociales, son personas normales que de repente se convierten en vulnerables porque lo han perdido. Entonces, tuvimos que poner a los psicólogos también en esos espacios habilitados porque les daba muchísima vergüenza tener que pedir. De ahí que no llegaran con el reclamo, sino todo lo contrario. Es muy difícil no solo perder lo que tienes, sino en el caso de todo que, por ejemplo, es perder la identidad de un pueblo, de tu vecino, de tu farmacia, y eso es muy difícil de digerir, y de ahí que las exigencias a lo mejor vengan ahora, más tarde, que no en ese primer impacto, que se quedan bastante desestabilizados. Gracias, Carmen. Bueno, yo muy contento porque hoy hemos visto bastantes cositas. Hemos trabajado al inicio con los sistemas de comunicación en tiempos de crisis, hemos pasado por la psicología y el comportamiento humano, hemos visto el uso de drones, ¿no?, que se dispone y de GrafCam que disponemos desde los cuerpos nacionales de policía y cómo pueden ayudar incluso en las emergencias. Hemos pasado también por los temas administrativos con el ejemplo de Tejogaite. Estoy contento también porque vimos con el subdirector de Protección Civil. Yo creo que la administración canaria está en un tiempo interesante. Es decir, dejaron atrás decir, pues bueno, si me equivoqué, me equivoqué. Si tengo un plateca que parece un manual o que parece una biblioteca, pues no, he dicho que no, que tengo que cambiarle y que tengo que hacer un manual útil. Creo que hay bastantes apuestas a través de distintas formas para reforzar la protección civil que tanta falta nos hacía reforzar. O sea que quiero desde aquí también y desde el Instituto Canario de Administraciones Públicas felicitar a la Administración por ello. Hay una apuesta potente para todo eso. Hemos visto también pues, con Carlos Martín el marco estratégico de gobernanza y emergencias, y con Montserrat un claro ejemplo de cómo preparar un gran dispositivo, un gran operativo, y cómo se ve, ¿no?, entre bambalinas esa parte. Mañana tenemos una oportunidad buenísima de seguir enriqueciéndonos con todas estas sesiones. Vamos a tener oportunidad de ver distintos aspectos que ya saben y que tienen en sus programas.
Y nada más, creo que agradecer a todos los miembros de la mesa el esfuerzo de haber preparado las presentaciones, ajustarnos a ellas y haber podido atender de la mejor manera todas las preguntas. A los participantes por todo el interés que han mostrado. Han sido bastante activos con las preguntas, no las hemos podido atender todas, pero bueno, tenemos que ajustarnos también a los tiempos y agradecer a todos ustedes vuestro tiempo. Gracias y nos encontramos y seguimos el día de mañana. Gracias.